voy a dar 4 elementos que yo creo que es la base de cualquier crecimiento personal. Creo que cuando empezamos a desarrollar prevención y promoción nos vamos por arriba, pero estos 4 elementos están adentro. Es decir, las agencias de socialización, los agentes de socialización, las agencias son los colegios, los agentes son los padres, los profesores, todos nos enseñan que no podemos hacer nada de estas 4 cosas que voy a decir. Y yo pienso que las podemos hacer. De hecho, yo las hago, muchos de mis pacientes las hacen. Esa educación genera en nosotros, primero, esa educación sesgada, ese adoctrinamiento genera en nosotros un bajo autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nos dicen, no te preocupes demasiado de ti mismo, no te ocupes demasiado de tu persona, porque eso te va a llevar a ser un individualista, eso va a llevar a que tú seas un egoísta salvaje. Entonces, la observación natural, que es mirarse a uno mismo, te la bloquean. Te la bloquean y te llevan a mirar hacia afuera. La mirada está afuera. El mundo está afuera. Y entonces empiezas a desarrollar una ignorancia de ti mismo. No hay una cultura de la introspección, ¿sí? Entonces empiezas a sentir ignorancia sobre ti mismo. Entonces lo que podría ser, no hablo solamente de mindfulness o de meditación, hablo de que lo que podría ser una reconstrucción interior, preocuparte por tu autorrealización, por la confianza en ti mismo, por la autodeterminación o la autonomía personal, por la autoeficacia, por todos los autos que quieras, no puedes hacerlo, porque no tenés acceso a tu interior. Esta primera parte es una parte de bloqueo. Entonces, ignorante de uno mismo. ¿Qué hay que hacer? Un giro. Hay que hacer un giro de 180 grados y empezar a mirarse uno mismo y darle tanta importancia a lo que te pasa adentro como a lo que le pasa afuera. Esa es la primera transgresión que vas a hacer, ¿sí? El segundo elemento es una obediencia ciega. Tienes que obedecer a determinados modelos de autoridad. No me refiero al Estado o a las leyes, sino a modelos de autoridad psicológico, ¿sí? A personas que saben mucho, a personas ejemplares. Ellos saben qué es lo que tenés que hacer, entonces le tenés que rendir pleitesía a esas personas. En tu vida puede haber muchas, el tipo que sabe mucho, el tipo que moralmente es un ejemplo, pero rendir pleitesía a las personas porque son más importantes que vos, eso implica que vos no estás, que te estás ubicando en una jerarquía inadecuada. Es decir, nadie es más importante que vos. Al menos sos tan importante como los demás. Pero ese estatus que adquieren esas personas hace que tú, sin darte cuenta, te doblegues frente a ellas, ¿sí? Entonces te doblegan. Y te doblegan para que tú le digas sí a estas personas y a lo que ellos enseñan. Y eso, si se te mete un personaje de estos a la cabeza, vas a tener que pedir permiso hasta para respirar, ¿sí? No digo que no haya que tener respeto, claro, hay que tener respeto a las personas que saben, pero el respeto no es sometimiento, la admiración no es sojuzgarte, venerar no es lo mismo que admirar, ¿de acuerdo? Esas personas te tienen que servir para inspirarte, pero para que vos desarrolles a través de esa inspiración tu propio potencial, tu propia creatividad, ¿sí? Pero si no haces eso, lo que vas a terminar es siendo un simple imitador. A mí me enseñaron que no había que desobedecer. Pues yo te propongo, en este segundo punto, una desobediencia responsable. ¿Y por qué digo responsable? Porque sirve para, está a favor de tu crecimiento personal y el crecimiento personal de otro, va a favor de los derechos humanos y no responde ni a la violencia ni a una pataleta, sino a que tenés que desobedecer ciertas cosas. Vean, yo estaba en el bachillerato, estaba en 5º año de bachillerato, estaba en una escuela técnica y la materia más difícil era el dibujo técnico, que en esa época había un tablero con una regla T y uno tenía que hacer un montón de cosas raras. Y teníamos un profesor que era insoportable, que era una autoridad destructiva, no una autoridad constructiva. Este señor nos ponía apodos a todos. Al tipo que era flaco le decía Fideo. Al tipo que
que no era blanco, que era una persona de color, le decía oscuridad, ¿sí? A mí me decía anteojito, porque yo tenía unas gafas que eran como 2 culos de botella. Entonces siempre decía, a ver vos, Fideo, a ver qué nos llamaba. Entonces, anteojito, párese. Y yo me paré. Yo no sé qué me pasó ahí, porque a veces cuando la indignación ocurre, hay algo tan biológico, tan primitivo que te lleva a defender tus derechos y a decir no. Es la indignación que dije antes. Yo no sé qué me pasó con la voz temblorosa, que me temblaban hasta las gafas, el todo. Yo le dije, mi nombre es Walter. Se hizo un silencio total en el salón, éramos muchos. Y el profesor me dijo, ¿qué decís? ¿Qué decís? Y me empezó a apuntar con la regla T, ¿no? Y yo repetí, también con la voz temblorosa, mi nombre es Walter, pero me haces el favor, miren la mentalidad del tipo, ¿no? Me haces el favor y me respetás. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Como si yo hubiese estado violando un derecho de él, era mi derecho. Es que yo quiero que me llamen por mi nombre, no me gusta que me pongan apodos. Entonces, por más que tenía miedo, había algo interior que me llevaba a desobedecer esa norma que se había instaurado en ese grupo. Entonces se acaba la clase aquí, se van todos al recreo, pero vos te quedás, me señaló a mí. Y yo me tuve que aguantar 20 minutos de cantaleta. Finalmente en un papelito me puso, mira, tú tienes un problema de carácter, me dijo. Entonces te tienes que tomar tal tranquilizante que lo venden sin receta. Me hizo una receta y me fui. Bueno, nunca más me llamó anteojito, pero tampoco me dijo Walter. Me señalaba, a ver vos, parate, ¿no? Y en los pasillos todo el mundo comentaba del italiano que había sido capaz de enfrentar a este monstruo que tenía, era un ogro, que tenía una autoridad porque representaba al colegio, a la estructura del colegio, y el colegio era el que mandaba. Entonces, ¿a cuántas cosas obedecemos? ¿Por qué tengo que obedecer a las cosas que me han puesto dentro? ¿Sí? Entonces yo no estoy diciendo que haya que hacer una insubordinación política, no, estoy hablando de una insubordinación psicológica. No voy a obedecer a aquellos preceptos que me dañan a mí o dañan a otros. Obviamente no es políticamente correcto esto, ¿no? Un tercer elemento. Nos dejamos llevar por la mayoría y entonces perdemos nuestra singularidad, nuestra individualidad. Es que detrás de todo, en el fondo, vos tenés un núcleo duro y esa es tu individualidad, tu manera de pensar, de sentir, de ver el mundo. Esa es tu individualidad, eso te hace singular y distinto a los demás, ¿sí? Y cuando no vas en la manada, cuando no vas en la tropa, cuando no te pones el uniforme como la mayoría, te van a decir que sos una oveja negra. No rosada ni amarilla, negra. Y la oveja negra es la oveja que no hace caso al pastor, ¿sí? Al tipo que va con el perro saltándole al lado. Pues yo creo que hay ovejas negras que hay que felicitar, ¿no? Entonces, esta mentalidad de masas que nos inculca que si la presión de grupo, que si no sigues a la mayoría, pues entonces eres un bicho raro o un tonto o un loco, hace que accedamos a cosas que no queremos acceder. Hay una cantidad de experimentos sociales en internet que lo pueden ver sobre cómo seguimos a la presión de grupo. Hay uno que me llamó mucho la atención, es una sala de espera y son todos actores menos una persona, entonces de pronto están en la sala de espera y suena un timbre, ¡pip! Entonces se paran todos. Y esta mujer que estaba ahí, que no sabía nada, ve que todos se paran. A la segunda vez ve que todos se paran. A la tercera vez que todos se paran, ella también se para. Y empieza a pip, y se empieza a parar ella cada vez que tocan el pito. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que cada uno de los actores se fuera y ella se quedó sola. Siguió tocando el pito, pip, y ella se paraba. Ya había incorporado eso. Y después empiezan a entrar personas que no son actores, que son reales. Entra un señor, se sienta al lado de ella, tocan el pito, pip, y ella se para. El señor la mira como diciendo, esta vieja está loca. Y ella vuelve y se para, pip, y ella le dice, aquí es así, todos nos tenemos que parar. Y el señor después, pip, el señor también se para.
Y así van entrando uno a uno, se llena la sala de espera, con todas personas que no son actores, y cada vez que toca el pito, todos se paran. Y si vos vas y le preguntás a un tipo esto por qué se está parando, no tiene idea. Es porque lo hacen los demás. ¿De acuerdo? Esta idea del uniforme, de ser todos parecidos, lo fomenta mucho Facebook. ¿Sí? Yo creo que las redes son importantes, pero hay que entrar con un espíritu crítico. Facebook fomenta lo igual. De hecho, cuando te ponen el pulgar para arriba, si no sos una persona abierta, lo aceptás como un similar, como un igual. Cuando te ponen el dedo para abajo, lo quitas. Entonces vas haciendo tu propio grupo de iguales. ¿Sí? Entonces eso fomenta que no haya discusión, que no haya debate, que no haya la oposición que debería haber a tus ideas. ¿Sí? Es distinto que si te insultan. Si te insultan, obviamente lo tenés que sacar, pero una persona puede pensar distinto de vos. Entonces lo diferente se va excluyendo a través, por ejemplo, de Facebook, pero hay otras muchas formas, ¿no? Se va excluyendo y terminamos en una zona de confort, por decirlo así, donde solamente estamos con nuestros iguales. Entonces cada uno refuerza al otro. Entonces la crítica, ¿dónde está? No es una época precisamente donde se fomente al otro, al distinto. Es una época donde queremos estar con la ley del mínimo esfuerzo, con personas que piensan igual que nosotros. Entonces, la estrategia para defenderse de esto, de la masificación que se ve en el consumismo, que se ve en la moda y en muchas otras cosas que no me da el tiempo, es a través del pensamiento crítico, de ser una persona que consume de manera crítica. Entonces vean, en el primer caso nos bloquean la mirada interior. En el segundo caso nos doblegan, porque tenemos que obedecer ciegamente a determinadas personas o a lo que ellas representan. Y Martin Luther King decía, es para que se te monten tienes que estar agachado, tienes que estar con la espalda agachada, si no, no se te puede montar. Así que hay que enderezarse. Entonces me doblegan, me bloquean, me doblegan, y en este tercer punto es me arrastran. Me arrastran. Fíjense en que estos tres elementos por ahora son determinantes para poder desarrollarme como ser humano. Si no manejo estas tres cosas, estoy absolutamente perdiendo conciencia de mí mismo. Soy un robot vestido, no soy una persona que piensa, que se autodirige. ¿Sí? Y el otro punto, el último de esta secuencia de 4 elementos básicos que no nos dejan crecer, ¿sí? Es que en nuestra cultura y en muchas otras se fomenta el conformismo y la resistencia al cambio. Si tú quieres cambiar, si tú quieres innovar, si tú quieres preguntar por qué las cosas son así y por qué las repetimos. Nuestra cultura no te dice que el cambio es bueno. Lo que se opone al conformismo es el inconformismo y es mal visto, pero si tú revisas cualquier libro de terapia cognitiva te va a decir que la autorrealización y la autoactualización tiene que ver precisamente con el inconformismo, es decir, con cosas que no te gustan, que vos no estás de acuerdo y ni siquiera sabés por qué las haces. Miren, este relato explica lo que quiero decir. El gato sagrado. Cuando cada tarde se sentaba el maestro Zen para las prácticas del culto, siempre andaba por allí el gato del monasterio distrayendo a los fieles. De manera que ordenó que se atara el gato en cada culto, que se realizaba por la tarde, para que no molestara más. Esto se hizo regularmente hasta que el maestro falleció años más tarde. Sin embargo, el gato continuó siendo atado durante la sesión de meditación. Y cuando a la larga el gato murió, otro gato fue traído al monasterio para poder atarlo en el culto vespertino. Siglos más tarde, eruditos descendientes del maestro Zen escribieron sesudos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato para la práctica de la meditación. ¿Qué tal? ¿No? ¿Cuántas veces hacemos normas que no tenemos la menor idea de por qué son? Y pueden ser tan irracionales como esto. ¿Qué nos impide el cambio? Pues muchas cosas.
Pero yo creo que lo más fuerte es la zona de confort, ¿no? Es que creamos cada uno una zona donde más va lo regular conocido que bueno por conocer, donde estamos cómodos, ¿sí? Pero una comodidad que no nos hace avanzar, donde todo es predecible, ¿no? Donde no hay riesgo, ¿sí? Pero José Ingenieros, que es un filósofo argentino, escribía en El hombre mediocre que el hombre es como él decía hombre y mujer, por supuesto, en esa época se decía hombre, que el ser humano es como un barrilete, que si tiene oposición se levanta y vuela, pero si no tiene oposición se cae. Es decir, el cambio implica molestia. Entonces por eso hay que desarrollar una filosofía del esfuerzo, una filosofía de la audacia y el experimentalismo, y una filosofía de la exploración. Pero fíjense entonces, lo que he dicho hasta ahora. La mente está llena de información sucia. Y hay 4 elementos de esa información sucia que son básicos, que si tú los tienes eres como un carro con el freno de emergencia puesto. No puedes funcionar, no puedes ser tú mismo, no puedes ir a la velocidad que te permite tu desarrollo, tus talentos naturales, tu desarrollo personal, ¿sí? Entonces, tienes que mirar para afuera, la gente más importante que tú, tienes que obedecer, ¿sí?, a las figuras de autoridad, no puedes criticarlas, no puedes decirle no estoy de acuerdo. Tienes que seguir a la mayoría para que no seas un bicho raro y tienes que seguir la tradición, por más absurda que sea. Hay tradiciones que son bellísimas, que son hermosas, pero hay tradiciones que son tontas, o son peligrosas, o atentan contra los derechos humanos. Piensen en la tradición del matrimonio infantil, bueno, ¿sí? Y todavía hay alrededor de 70 países que castigan la homosexualidad. Hay tradiciones que no hay que seguir. Entonces esa tradición te aplasta, no te deja avanzar, porque tenés que responder a los criterios ajenos. Entonces, ¿qué propongo? Una mente empoderada, que puede mirar para donde quiera. Una mente irreverente, que no voy a rendir pleitesía a los modelos de autoridad destructivos. Una mente singularizada, soy yo, ¿sí? Por más que esté en la multitud, por más que esté en una relación interpersonal, por más que sea que me meta a la sociedad, a vivir en sociedad, soy yo, único e irrepetible, ni mejor ni peor que otros. Pero esa historia personal, esa historia de aprendizaje única, mía, porque yo la procesé de una manera determinada, me hace singular y distinto. Y una mente inconformista. Estos 4 tipos de mentes forman un esquema de inmunidad. Y cuando tú trabajas estos 4 elementos a fondo, que no te deja bloquear, que no te deja doblegar, que no te dejas arrastrar, que no te dejas aplastar, y tomas conciencia hasta con los huesos, empiezas a desarrollar una serie de habilidades sin proponértelo. Empiezas a ser independiente, empiezas a autogobernarte, empiezas a desarrollar autorrespeto, empiezas a desarrollar una rebeldía sana. Cuando ustedes, para terminar, cuando ustedes buscan en la bibliografía de psicología cognitiva los modelos que hay de bienestar, esos modelos de bienestar son muchos, pero hay 2 que son referentes. La de una señora que se llama Raif Carol. Ella pone una serie de características y hay otros autores que se llaman Ryan y Decci, que lo deben conocer los psicólogos, también ponen otras características. ¿Saben en qué coinciden ellos 2? En las relaciones con los demás, positivas, y en la autonomía. Y cuando empiezan a investigar otros modelos de bienestar, siempre está la autonomía. Es decir, autonomía, gobierno de uno mismo. Me gobierno a mí mismo. Tengo la libertad de poder funcionar como yo quiera. No tanto la libertad exterior, sino la libertad interior. ¿Sí? Como decía Arturo Graf, si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad puedes tener? Cuando uno entonces empieza a volverse independiente, empieza a autodirigir su propia conducta, entonces puede tomar decisiones de fondo.
puede pasar el antivirus, que el antivirus es ese. Es el pensamiento crítico, es la desobediencia responsable, es el inconformismo, es la no ignorancia de uno mismo, el autoconocimiento de uno mismo. ¿Y eso implica qué? Implica una revolución, pero es una revolución personal, porque tú vas a ser una persona más atrevida, vas a ser una persona más arriesgada, ¿sí? Vas a ser una persona que crece, que crece. Entonces, en este tiempo que hemos hablado, hemos visto que a veces ser políticamente incorrecto es bueno, ¿no? Y ser alguien travieso también. Tu mente no procesa bien la información. Hay que aprender a pensar. Pero para poder pensar, para poder buscar el bienestar o para poder hacer cualquier cosa en la vida positiva, tienes que quitarte estos 4 lastres, estas 4 anclas que han intentado amaestrar y moldear tu mente.